Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Buenas tardes a todos los televidentes que nos sintonizan el día de hoy, aquí en su programa Actúe en Derecho. Programa con responsabilidad social que busca dar solución a todas esas situaciones jurídicas que tienen ustedes, todos los habitantes del Gran Santander. Hoy vamos a tener un tema muy interesante. Ya este tema lo habíamos socializado con anterioridad en este programa y es el de la legalización de los asentamientos humanos. Pero antes en ese momento que nosotros socializamos ese programa, no se había expedido la ley 2044 del 2020. Esta ley es la nueva ley que sacó el Congreso de la República en cabeza del senador Arturo Char, actual presidente del Senado, donde se busca la normalización de estos asentamientos humanos, una situación bastante compleja para la gran mayoría de habitantes del territorio colombiano, no solamente acá en Santander, en Cúcuta, en muchos territorios hay problemas de invasiones, de legalización de predios, por una sencilla razón. Estos son también consecuencias del conflicto armado, donde esa diáspora de desplazados, de gente que perdió su terreno, perdió su hogar, perdió su vivienda, pues llegaron a las ciudades y la gran mayoría de ellos a invadir terrenos en los cuales han estado ocupando por más de 10 años. Pero primero vamos a saludar a nuestra compañera habitual de este set, la doctora Marlen Murcia. Doctora Marlen, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Reinaldo. Buenas tardes para todos nuestros televidentes. Bienvenidos. Sí, esta tarde vamos a tocar un tema relativo al saneamiento de predios ocupados. La ley específicamente habla de saneamiento de predios ocupados. Entonces vamos a tener un abogado especialista que nos va a ilustrar respecto de muchos temas de este decreto, de esta ley. Por ejemplo, ¿qué es un saneamiento? ¿Qué es un asentamiento precario? ¿Y qué es un asentamiento consolidado? Quienes no conocemos esta ley, estos términos, pues creeríamos que no hay diferencia entre un asentamiento precario y un asentamiento que se llame consolidado. Entonces, todos estos temas los vamos a ver hoy con nuestro especialista invitado. Y nuestro especialista de hoy es un abogado de la casa, es de la Universidad Manuela Beltrán, es el doctor Carlos Montañez, especialista en magíster en Derecho Privado y magíster en Derecho de Transporte e Infraestructura. Doctor Carlos Montañez, muy buenas tardes y bienvenido a Actúe en Derecho. Muy buenas tardes a todos los oyentes y a las personas en el estudio. Muy cordial saludo. Bueno, el tema hoy es muy interesante. Los invitamos a todos que de una vez empiecen a hacer sus preguntas, a llamarnos a nuestras líneas al 310-245-8548 o al 648-4820. El tema de hoy, Ley 2044 del 2020, que marca la nueva ruta para la normalización de estos asentamientos. Doctor Carlos, la doctora Marlen iniciaba este debate con un término muy interesante. Bueno, ¿qué clase de asentamientos hay? Por una sencilla razón, cada asentamiento, cada caracterización tiene una consecuencia jurídica distinta. Empecemos ese debate con ese tema, doctor. Sí, mire, a los presentes en la mesa es importante resaltar que la ley 2044, que fue promovida el 30 de julio del 2020, indica que hay dos tipos de asentamientos humanos y los divide en dos categorías. El primero de ellos es el ilegal consolidado y el segundo es el ilegal precario. Yo creo que eso responde necesariamente a una serie de circunstancias que en el país se han presentado y tienen que ver con una carencia de planeación por parte de las entidades territoriales y las entidades, digámoslo, que tienen a cargo
planes de ordenamiento. Lo que pasa es que en ciertas partes o en lugares hay asentamientos de personas que no necesariamente gozan de una titulación adecuada jurídicamente hablando, que permita que ellas tengan un ejercicio de un título adecuado de conformidad con la ley civil. Estos asentamientos, según lo que dice la doctora, tienen dos categorías. El primero es el consolidado y básicamente lo que dice esta ley es que es un asentamiento de una o más viviendas, pero que cuente con servicios públicos, con alcantarillado, siendo el ilegal o el ilegal consolidado. Y el precario es aquel que, según esta ley, no cuenta con servicios básicos domiciliarios o infraestructuras propias de asentamiento de personas, también de una o más viviendas como tal. Doctor Carlos, usted acaba de decir que hubo una ruta ya establecida por el Gobierno Nacional antes de esta ley, de la 2044. ¿Esta ley en sí termina siendo una herramienta para los entes territoriales o para las personas que están en esa condición de vulnerabilidad y que no han podido normalizar sus asentamientos? Yo diría, doctor, que en parte hay ciertas condiciones en la Constitución que indican o de las cuales debemos partir. La primera de ellas es que constitucionalmente la propiedad privada tiene una función social y en parte a ello, o partiendo de ello, uno podría empezar a indicar que hay ciertas condiciones fundamentales para que ese ejercicio del derecho de propiedad se ejerza. Otra es una herramienta también de catastro y de organización por parte de la entidad territorial. Entonces aquí hay que ser claro con los televidentes, y es que en cuanto, digamos, al derecho de la propiedad que se ha visto en las redes sociales, se comenta que esta ley promueve al contrario o atenta contra la propiedad privada. Yo diría que en principio es una herramienta que le permite a las entidades territoriales primero organizar su plan de ordenamiento territorial, saber con qué bienes de uso público o espacios públicos cuenta, cómo puede, digamos, convertir un bien de espacio público, que esto es algo, digamos, un poco más complejo a la hora de analizarlo en cada caso en particular, y es que el bien que pueda llegar a ser un bien de la nación que goza de 3 prerrogativas constitucionales que son inembargables, imprescriptibles e inalienables, pues puedan llegar a tener algún tipo de conversión, por así decirlo, a un bien fiscal, que es otro tipo de bien que también es del Estado, pero que puede, digamos, llegar a ser susceptible de comercialización. Doctor Carlos, entonces, esta ley... Disculpe, antes de que continuemos, expliquémosle muy bien ese pedacito a nuestros televidentes. ¿Cómo terminan convirtiéndose en un bien fiscal y cuáles son las consecuencias para que nuestros televidentes entiendan y universalicemos el lenguaje? Porque me parece, doctora Marle, muy interesante esto, que en cualquier momento ya, pues, a través de esta ley se le puede cambiar prácticamente el uso del suelo. Sí, claro, me parece pues que es una herramienta para las entidades territoriales, pero ¿cómo esta herramienta puede beneficiar o repercutir en las personas que de hecho están invadiendo este tipo de predios, o sea, las personas que están allí asentadas? Sí, lo que pasa, doctora, y a los televidentes, es importante aclarar 2 cosas. Recuerde que, o para las personas, uno en Colombia requiere de dos requisitos fundamentales para ejercer un derecho pleno de dominio. Ellos son el título y el modo. Hay personas que pueden poseer bienes durante determinado tiempo y adquirir mediante un procedimiento civil que está decantado en el Código Civil, que se llama la adquisición por prescripción, y esa adquisición por prescripción permite que quien haya poseído con unos requisitos que la misma ley determina, que haya sido quieta, pacífica, ininterrumpida, digamos, adquirir de un predio del cual no era dueño, pero lo adquiere mediante una posesión, que la Corte Suprema de Justicia ha dicho que se trata de una especie de derecho real provisional como una expectativa de derecho.
Eso es de una parte. De otra, digamos que la más a adoptar una condición en la cual identifiquen esos bienes, esos asentamientos, esas condiciones de propiedad sobre este tipo de bienes, en donde existan, digamos, servicios públicos domiciliarios y le permita, digamos, dar la titularidad. ¿Cómo lo hace? A través de un acto administrativo, a través de una resolución de la administración. En este caso, la administración quien evoca sus facultades legales, sus facultades constitucionales, puede llegar digamos, en parte, a hacer una, por así decirlo, una legalización de aquellos predios que así lo requieran. Y también motiva a que la primera parte de la ley motiva, la implementación de la ley motiva a que se haga porque las entidades territoriales un barrido y una declaración de espacios públicos, que eso me parece supremamente interesante. Y es que nosotros conocemos cuando tenemos en los bienes que son propios, digamos, registro de instrumentos públicos, y puede adquirir o puede usar en esa oficina cuál es su predio y cuáles son los linderos. Y fíjense que le indica indicaría que las entidades territoriales pueden o deben delimitar cuáles son esos espacios públicos para luego convertirlos en fiscales y también incentivar la entrega de este tipo de espacios o bienes que inicialmente no pueden ser adquiridos para convertirlos nuevamente en bienes fiscales y ahí sí pueden entregar como una solución de vivienda. Bueno, 310-245-8548. Doctora Marlene, esta ley es vital en este momento, ya que estamos dándonos cuenta de una cosa primordial, algo que ha estado sucediendo durante mucho tiempo, y es que el municipio tiene un gasto con estos asentamientos. Tiene un gasto, tiene que suministrarles servicios públicos o al menos una pila pública, y eso incurre en un gasto, doctora Marlene. Ahora, si no están legalizados, ¿cuál es la función social que terminan teniendo estos predios que no están legalizados con la administración? Doctora Marlene. Bueno, doctor Reinaldo, sí, realmente pues el tema de los asentamientos es bastante complicado para los municipios como para las personas que están allí ocupando estos predios, porque el Estado está en la obligación constitucional de proveerles ciertos servicios. Sin embargo, recordemos que el Estado provee los servicios a través de empresas que a su vez obtienen una retribución por la prestación de este servicio. Si estamos hablando de un asentamiento ilegal precario, no tendríamos ningún tipo de retribución. No sabría decirle y quiero preguntarle al doctor Carlos si el hecho de que sea ya un asentamiento, perdón, se me fue el término, el asentamiento que ya tiene, por ejemplo, servicios, ¿esto le da alguna contraprestación al municipio? O por el hecho de ser un asentamiento, hasta tanto no se legalice, no puede haber una contraprestación en el tema de los servicios públicos, por ejemplo, que son la carga que tiene que afrontar el municipio. Doctora Marlene, esta pregunta nos la va a contestar nuestro especialista después de que conozcamos este informe que nos envían nuestros compañeros de la ciudad de Cúcuta. Esta ley permitirá sanear de manera definitiva la propiedad a lo largo y ancho del país. De esta manera se generarán las condiciones para beneficiar a más de 3 millones de familias que viven en asentamientos humanos ilegales, asegurando la posibilidad de convertirse en propietarios legítimos de los lugares que habitan. La Ley 2044 de 2020 tiene por objeto sanear de manera definitiva la propiedad de los asentamientos ilegales consolidados y precarios en bienes baldíos urbanos, bienes fiscales titulables y los que existan en predios de propiedad legítima a favor de particulares, cuya ocupación o posesión sea mayor de 10 años y cumplan con los requisitos establecidos en esta ley. De igual modo, la titulación de predios de uso público a favor de entidades territoriales a fin de materializar el principio de equidad que permita el cumplimiento de las garantías ciudadanas en el marco del Estado Social de Derecho.
Esta ley establece que los municipios o distritos podrán, en el término de un año, realizar un estudio técnico y jurídico que permite establecer el área y la existencia por 20 años o más de todos los espacios públicos construidos. Para tal fin, se elaborarán registros cartográficos y formularios mediante sistemas de información geográfica y alfanumérica. La norma también advierte que los procesos de legalización, normalización o saneamiento de la propiedad de predios urbanos no eximen de responsabilidad penal, policiva o administrativa a quienes hayan incurrido en la conducta de urbanizar en contravía de las disposiciones legales pertinentes. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho. Este tema es muy sensible. Es de interés para todas las personas que no están viviendo en un barrio normal, están viviendo en un asentamiento o están viviendo en una invasión. Tenemos llamada de uno de nuestros televidentes. Don Nelson, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Don Nelson, ¿desde qué parte de la ciudad nos llama? La estoy llamando del barrio Bolarquí de Bucaramanga. Barrio Bolarquí, ¿cuál es su inquietud, don Nelson? Mire, yo quería plantear la siguiente situación de un predio que yo compré en Aguachica, Cesar, en los años 80. El predio era una finca que se lo vendieron por lotes urbanizables y tenía la disponibilidad de servicios de energía eléctrica y agua, y actualmente ya tiene alcantarillado. Entonces yo quería plantear la siguiente situación. El lote fue invadido, el predio fue invadido y en él construyeron una vivienda los invasores. Sin embargo, pues el predio tiene su escritura pública, tiene su registro de documentos públicos, aparece en la tesorería a mi nombre, aparece en las entidades de servicios públicos a mi nombre, y yo pago los impuestos todos los años. ¿Cuál sería la condición de ese predio y de esos invasores ante esta ley, ante esta nueva ley, al querer reclamar alguna propiedad sobre el lote, no sobre las mejoras que pueden haber ubicado sobre dicho lote? Eso es lo que yo quería plantear como pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Nelson, y pues es una situación bastante compleja que se ha dado desde finales de los 80 hasta comienzos del año 2000 en el sur del Cesar, especialmente en Aguachica. Doctor Carlos, ¿qué podemos contestarle a nuestro televidente, el señor Nelson, que nos llama desde la ciudad de Aguachica? Bueno, cordial saludo. Le comento, yo creería que lo que usted debe hacer es una acción reivindicatoria. Lo que procede es una acción reivindicatoria en la cual usted como dueño del inmueble y como ejerciendo el derecho de dominio pudiera llegar a realizar, siempre y cuando pues no haya transcurrido el tiempo como tal de la prescripción o extraordinaria, teniendo en cuenta cuándo fue que estas personas iniciaron. En el año 80, imagínese. La prescripción. Claro, ahora tenga presente que en el año 80 no estaba vigente la ley 791 del 2002, es decir, la prescripción era la extraordinaria y era de 20 años. La prescripción, obviamente, al momento de la sanción de la ley, al parecer, ya se hubiera saneado, pero mire que era lo que le comentaba en momentos anteriores. Esta ley tiene algo que es muy particular, porque el televidente lo que indica es cómo se ve la situación ante esta nueva ley. Y mire que esta ley tiene una particularidad, y es que faculta o genera la posibilidad de que el mismo Estado realice el procedimiento de expropiación si han pasado los 10 años demostrables de la prescripción extraordinaria. Fíjese que si uno lo ve a la luz del margen constitucional, se estaría facultando por el legislador a arrogarse situaciones como la del televidente, es decir, situaciones en las cuales son los privados quienes a través de la jurisdicción civil decantan su situación, y el Estado puede llegar a arrogarse esa función y declarar la expropiación y la legalización de ese tipo de predios para que los que hayan invadido pues tengan la titularidad. Y fíjese que esto es un claro marco de los establecimientos de normatividad pública, cómo permean de manera directa en las relaciones de los particulares, porque este caso es un claro ejemplo en el cual
el pleito que presenta está entre el televidente y las personas que hicieron la ocupación. Y esto está debidamente reglamentado en el Código Civil, de manera que eso permite que las personas puedan dirimir de quién es el dominio del bien, a pesar de que él haya demostrado, digamos, tener la tenencia del bien, no tener la tenencia, pero sí el derecho de dominio, es decir, reunir las dos condiciones. Fíjense que esto es un marco netamente privado, son dos sujetos privados que se rigen por el procedimiento civil. No tiene entonces asidero de pronto, o no tendría un asidero constitucional, diría yo, digamos, anticipándome en el marco constitucional. Podrían extralimitarse en esas expropiaciones, las administraciones municipales. Es correcto, doctor. Podría, sí, fíjese que está tomando una posición que no le corresponde a la administración en pro de ese tipo de predios. Tenemos una llamada de uno de nuestros televidentes, don Gustavo, pero le vamos a pedir el favor que nos espere un momentico, ya que la doctora Marlene tenía una pregunta muy importante respecto a los asentamientos consolidados. Doctora Marlene. Sí, quería saber, abogado, el tema de los servicios públicos. Existen dos clases de asentamientos, los precarios y los consolidados. Teniendo el Estado la obligación de proveer servicios públicos y no obteniendo retribución, ¿a cuál de estos asentamientos tiene la obligación de proveerle servicios o cómo puede ser retribuido o no puede ser retribuido hasta tanto este asentamiento no se convierta, digamos, en un barrio? Digamos que la provisión de servicios públicos, ha dicho la Corte Constitucional, por ser una función propia encabezada del Estado, está directamente dirigida al Estado, independiente que sea prestado por particulares. Entonces, cuando uno empieza a revisar este tipo de situaciones particulares que trae la ley, como los asentamientos ilegales precarios, en donde es un privado quien ostenta el bien, que no tuvo un permiso para ese asentamiento, como el caso del televidente, de todas maneras el Estado debe propender por prestar ese servicio público, así no se cuente. Y es que esta problemática tiene una particularidad política. Nótese que en las academias se debate que la mayoría de ciudades intermedias tienen, funciona al revés la planeación. ¿Y cómo es que funciona al revés? Primero las personas llegan, invaden, luego después piden los servicios públicos. La Corte Constitucional ha dicho que es prioridad presentarle a todas las personas servicios públicos, tengan o no tengan titularidad. Entonces, luego vienen y se entregan los servicios públicos y posterior a ellos que se legaliza. Es decir, la mayoría de barrios o zonas urbanas en Colombia no tienen una planeación estratégica que permitan esas condiciones y pasan como casos como los de Bogotá, como los de Bucaramanga, como los de Medellín, en donde hay ciertos asentamientos de grandes poblaciones, posteriormente a ellos se les presta el servicio y eso entra a jugar cuando con los análisis que se habían hecho en principio, cuando la ley de restitución de tierras sobre la titularidad de los bienes, porque mucha gente no tiene la titularidad de esos bienes precisamente porque primero invadieron, luego tuvieron servicios públicos y luego sí la titularidad. Esto yo creo que le apunta sobre todo a la organización de los predios y segundo a la titularidad de los bienes. Sí, señora. Bueno, si la planeación es inversa, como la dice el doctor, entonces no hay planeación definitivamente y eso afecta la función pública o la función social que debe tener el Estado. 310-245-8548, tenemos televidente en línea. Feliz tarde, don Gustavo. Gracias, buenas tardes, doctora y doctor. Para darle las gracias que ya pude sacar al hombre del parte estudio que le tenía arrendado hace 5 meses. Al hombre que... Ay, qué bien, don Gustavo, sí, señor. Pero con la ley divina de nuestro Señor Jesucristo y las oraciones de San Amén, de San Alejo y las ánimas del purgatorio puede sacar ese señor. Resulta que el inspector de Piedecuesta, el tal Ramiro Carreño, me dijo, yo no puedo sacar ese hombre ahí, yo no, ponga un abogado, yo soy abogado. El hombre quería que yo le diera plata, imagine, no tengo para comer y mucho menos para ir
a darle plata. Bendito sea mi Dios que le rezó a quien tenía que rezarle, don Gustavo. Con las oraciones de San Alejo bendito y las ánimas del purgatorio. No me pagaron ni un peso, me quedaron debiendo como 1.600.000, pero eso se lo dejo a las divinas ánimas del purgatorio que le cobren eso. Bueno, Sí, gracias, recuperó doctor, su predio, don Gustavo. Recuperó su predio y eso es lo importante. Buenas tardes. Muchísimas gracias, don Gustavo. Bueno, doctor Carlos, para seguir complementando lo que estaba diciendo la doctora Marlene, esto es muy preocupante lo que usted está diciendo, doctor, porque es que esta situación, como usted lo dice, es que esos son los términos, la planeación es inversa. Esto le ha generado un costo tanto social como económico al Estado, especialmente a los municipios. Supuestamente ellos tienen autonomía administrativa frente a estas situaciones, pero ¿qué están esperando los entes territoriales? ¿Esta sí va a ser la herramienta definitiva para que puedan normalizar todas estas situaciones, doctor Carlos? Pues fíjese que aquí hay algo bien interesante de esta ley. Los primeros meses de la implementación de la ley hace primero al Ministerio de Vivienda reglamentarla y segundo conmina a los entes territoriales a hacer una especie de barrido de cuáles son esos bienes que tienen de espacio público. Una caracterización. Es correcto, ese barrido, y esa debe estar en los planes de desarrollo. Y ese inventario. Es correcto. Mire que esos planes de desarrollo, ahorita estamos en la mitad de unos y planteando unos nuevos, en los nuevos márgenes territoriales de acuerdo pues a los gobiernos que están, que entraron al inicio de este año. Entonces fíjese que cuando la ley indica que las entidades territoriales deberán realizar ese inventario porque lo determina así, debe hacer un inventario de todos los bienes, además le conmina a que genere un registro de esos bienes muebles de espacios públicos en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos mediante un acto administrativo que debe tener un análisis jurídico y un análisis geográfico por parte de el IGAG o la persona técnicamente que tenga las facultades para realizar ese levantamiento topográfico y registrarlo. Esto Doctor es muy Carlos, interesante. disculpe un segundito, vamos a un compromiso comercial y ya regresamos con este tema interesante de la implementación de esta ley, la 2044. Pero antes de ir a comerciales, queremos recordarle a todos los televidentes que la mejor prevención está en tus manos. Primero, moje las manos con abundante agua. Segundo, aplique suficiente jabón. Tercero, frote las palmas de las manos. Cuarto, frote las palmas entrelazando los dedos. Quinto, frote el dorso de los dedos con la mano de la palma. Sexto, frote la base de los pulgares. Séptimo, lave bien las uñas. Octavo, frote rotacionalmente las muñecas. Noveno, enjuague con abundante agua. Y décimo, seque las manos con una toalla limpia. La solución está en tus manos. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos aquí en Actúe en Derecho. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho, programa con responsabilidad social que busca dar solución a todas las situaciones jurídicas que ustedes nos expongan aquí, en esta franja, en nuestro programa. Tenemos televidente en línea. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Para una pregunta para... ¿Con quién tenemos el gusto? Con Lina, Doña Lina, ¿de qué parte de la ciudad nos llamas? de aquí de Girón. Doña Lina, ¿cuál es tu pregunta? Para preguntarle, es que a un hermano mío le dieron de pago en un asentamiento un predio, ¿sí? Entonces ahí estaba escuchando donde decían que tenía que tener 10 años. Perdón, doña Lina, a tu hermano le pagaron con un predio de un asentamiento una obligación que tenían con él, ¿sí? Sí. Ok, sí señora. Por favor, doña Lina, continúe. Entonces quiero, porque ahí decían que esto tenía que tener 10 años, entonces a él todavía no le actualizan el lote. Doña Lina, muchísimas gracias. Bueno, doctor Carlos, una situación bastante compleja que le vendieron fue la posesión y el dominio. Esa es la gran pregunta. ¿Qué le podemos decir a nuestro televidente? Básicamente quiero comentarle a la televidente que aquí hay que tener presente algo y es que la posesión
no necesariamente supone el dominio. Es decir, la posesión es un hecho expectante. Para que en Colombia surta efecto la posesión, existen dos maneras de hacerla. La primera es la posesión regular, y es aquella que supone un justo título, ¿verdad? Y el paso del tiempo con el animus y el corpus, es decir, las ganas o la intención de hacerse dueño, además de la tenencia y los ejercicios de señor y dueño sobre ese predio. Entonces, si a su hermano le pagaron con un lote en asentamiento, seguramente él no está escriturado o no tiene una escritura pública que haga que el justo título exista. Si no hay escritura pública, sino un contrato de compraventa, no hay un justo título, lo cual hace que tengamos que acudir a la prescripción extraordinaria. Esto son los 10 años que habla el Código Civil, la Ley 791 del 2002, sobre el paso de los 10 años como tal, para que se pueda adquirir el predio por prescripción adquisitiva una vez hayan transcurrido 10 años, porque en este caso se carece del justo título para acceder a la adquisición del dominio. Una vez se cumplen estos 10 años, se inicia un proceso en el cual su hermano, que tiene el derecho de posesión, presenta ante un juez una demanda de prescripción adquisitiva, y la prescripción, el juez, después de valorar las pruebas que allí existan, pues lo que hacen es que simplemente decreta el derecho de dominio, y la sentencia hace formas de título y la inscripción como tal, el modo. 310-245-8548. Doctora Marlen, tenemos un mensaje de uno de nuestros televidentes. Dice nuestro televidente: buenas tardes, mi pregunta es para el tema de hoy. Vivo en un barrio el cual no está reconocido como asentamiento humano. ¿Cómo es el proceso para que sea reconocido como asentamiento humano? Gracias, por favor, agradezco respuesta. Bueno, doctor, ese es el común denominador de las inquietudes que tienen todas estas personas que no tienen casa, no tienen el dominio, y lo que tienen son muchas necesidades. Sí, señor, seguramente se presenta en gran parte del país, y no solamente en Bucaramanga, sino en grandes ciudades en donde los asentamientos precisamente se presentan de esta manera. Para responder al televidente, es importante señalar que es la entidad territorial quien debe realizar este procedimiento. Es decir, con esta ley se faculta a la entidad territorial, es decir, al municipio donde usted o la ciudad donde usted genera el asentamiento, para que ella revise en cuál de las dos categorías está. Y es importante señalar que usted no se encuentre en una zona de riesgo, porque si usted se encuentra en una zona de riesgo, va a tener unas situaciones que no va a poderse legalizar. Esto es importante porque en todas las leyes sobre bienes hay una clara y expresa exclusión en aquellas situaciones donde hay asentamientos en zonas de riesgo de catástrofe, pues precisamente por todas las situaciones que puedan llegarse a presentar. Imagínense el Estado legalizando lugares en donde más adelante haya un desprendimiento. Asume la responsabilidad después. Podría asumir una responsabilidad por haber legalizado un territorio en donde no está. Siempre que exista entonces esa condición de que pueda ser un territorio habitable, es la entidad territorial quien más adelante va a lograr o va a llevarse a cabo ese proceso de legalización mediante acto administrativo, cosa que antes no podía hacer. Doctor, y aquí es importante eso. Doctora Marlen, el doctor Carlos acaba de tocar un tema que es muy delicado. Listo, hay asentamientos humanos, no todos se pueden legalizar, y quiero decirle a ustedes televidentes que la gran mayoría de asentamientos humanos se hacen a la ribera de los ríos, Magdalena Medio Santandereano, noroeste antioqueño, es el común denominador de la gran mayoría de asentamientos. Doctora Marlen, nosotros ya habíamos socializado ese tema acá, en el cual se pueden legalizar este tipo de asentamientos, y si no se pueden legalizar, ¿qué debe hacer el municipio esperando ya, teniendo en cuenta el tiempo que lleven esas personas ya ocupando ese territorio? Doctora Marlen. Sí, claro, este es un tema que sí se da mucho aquí, porque se están realizando asentamientos sobre los 30 metros permitidos
de las rondas de los ríos, por ejemplo, o en predios que están denominados como de alto riesgo. El Estado, los entes territoriales están en mora de, si no se pueden legalizar estos predios, reubicar a estas personas, porque en el evento en que llegue a pasar alguna catástrofe, pues la responsabilidad sería totalmente del ente territorial, sí, señora. Del ente territorial. Bueno, quiero aprovechar para saludar a nuestros televidentes que se conectan a través de Facebook Live. Tenemos a Luz Dey Sanabria, Luz Mari Parra, Henry Rincón, Guillermo Barrera. Soy la Inés Lozano, nos reporta sintonía desde Lima, Perú, Néstor Blanco González. ¿Tienen algunas preguntas? Vamos a ver si ahora podemos planteárselas al doctor Carlos. Le voy a pedir el favor, doctora Marlene, que las tengamos para el último bloque, cuando vayamos a hacer las conclusiones, tratar de darle respuesta a nuestros televidentes que están pendientes de nuestras redes sociales. Y bueno, tenemos llamada de la señora Marta Ramírez, de uno de los barrios más tradicionales de nuestra ciudad, del barrio Gaitán. Doña Marta, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está, doña Marta? ¿Cuál es su pregunta? Bueno, mire, la pregunta es que pues yo vivo arrendada en un apartamento en el barrio Gaitán. Sí, señora. Hace exactamente este año, en diciembre, cumplía 5 años de estar viviendo ahí. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo me separé con el papá de mi hija, tengo una niña de 5 años, un hijo de 20 años que está recién salido del ejército. Desafortunadamente por lo del COVID y todo, pues yo me separé con el papá de mi hija, no puedo trabajar, yo sufro de un oído, soy madre cabeza de familia. Y pues la verdad tengo inconvenientes con el dueño de la casa. Me quitaron el agua. El sábado me pusieron un candado en la reja de afuera porque, o sea, es compartida la entrada. No me dejaron entrar a la casa a quedarme el sábado por la noche ni ayer por la noche. Me ha tocado llamar a la policía, incluso se me perdieron 200.000 pesos que tenía para una pieza, para irme a vivir a una pieza. Y de igual manera nadie me da respuesta. Hablé con la policía, me mandaron para la inspección del barrio Nueva Granada, allá tampoco están atendiendo. Me siento humillada, me quitaron el agua, tengo mi hija enferma, no me dejan entrar. Me robaron 200.000, que era lo que tenía para irme para una pieza. Entonces dígame, ¿yo qué hago? ¿A dónde voy? Yo quiero que me ayuden. En esta semana me operan de un oído porque yo soy sorda, me sacaron un tumor y me operan el 6 de agosto, no sé qué hacer. Ayúdenme. Doña Marta, muchísimas gracias. Doctora Marlene, la veo con ganas de contestarle a nuestro televidente, mujer indefensa, mujer en condición de vulnerabilidad. ¿Qué le podemos decir a doña Marta, doctora Marlene? Bueno, realmente están cometiendo un abuso. No pueden impedirle el acceso, o sea, el dueño del predio no puede tomar acciones por su propia mano. Él está incurriendo en una conducta absolutamente irregular. Aquí el tema es de que usted acuda a la comisaría, no sé por qué a la del barrio Nueva Granada. Tendría usted que ver en el barrio, en su barrio debe existir una comisaría, porque no puede este señor tomarse la justicia por propia mano. Doctor Carlos, ¿qué más le podemos recomendar a nuestra televidente que está bastante angustiada y a todas luces víctima de una situación injusta? Sí, en efecto, como lo dice la doctora Marlene, es claro que el propietario no puede tomar vías de hecho, teniendo en cuenta que primero que todo hubo una suspensión por parte de los decretos de emergencia en los términos ejecutivos de las obligaciones derivadas de los contratos de arrendamiento con ocasión al la emergencia del COVID-19. Esta se dio hasta el 30 de junio del presente año. Una vez el 1 de julio se levantó esta suspensión de los efectos ejecutivos, el dueño del predio deberá acudir ante el juez civil para que mediante una acción de reivindicación del bien y terminación del contrato de arrendamiento, pues haya una devolución. Ahora, también es cierto que ella puede acudir a las entidades como tal de la Defensoría del Pueblo o la Procuraduría, porque es claro que ellos como agentes del Ministerio Público tienen una capacidad de poder ayudar a esas personas que les es soslayado este derecho, o sus derechos mínimos irrenunciables y que no pueden
ser atropellados por ninguna persona, ni siquiera con ocasión a la existencia al incumplimiento de un contrato de arrendamiento. Entonces, la comuna que vaya a estas instituciones del Estado que están atendiendo a las personas y además también a las comisarías para que puedan ayudarle en el tema. Ahora, frente al esposo, es claro que el hecho que haya un rompimiento de la relación afectiva entre los dos adultos no significa que esta persona pueda digamos, escindirse, sustraerse de sus obligaciones. Es correcto. Es decir, él tendrá también que la Fiscalía pregona un delito, que es el delito de inasistencia alimentaria, así como las comisarías de familia, para que esta persona también aporte lo necesario para su hija menor, que en este caso se encuentra en desprotección y total situación de abandono por parte del padre. Entonces, eso también para decirle a esta angustiada televidente. Esperamos que encuentre solución lo más pronto posible. Doña Marta, que nos llamaba desde el barrio Gaitán. Tenemos un mensaje de uno de nuestros televidentes de la ciudad de Cúcuta. Hola, buenas tardes. Soy habitante de Cúcuta y mi pregunta es la siguiente. Según la ley 2044, ¿cuántos años debe pasar para poder legalizar un predio que inició como asentamiento? Doctor Carlos, ¿qué podemos decirle a nuestra televidente Britney de la ciudad de Cúcuta? Sí, mire, aquí es importante aclararle a los televidentes para volver a hacer un reforzamiento del concepto. Digamos que los términos de los cuales hablamos de prescripción ordinaria y prescripción extraordinaria son términos que no hacen parte de esta ley. Esos son términos propios de la ley civil, como el primer televidente que nos presentó una situación en la cual unas personas poseyeron su predio y él ha perdido, digamos, ese derecho de dominio sobre él durante hace más de 20 años o 30 años. Esto es muy diferente porque esto es posesión, y esa posesión que existe sobre ese bien está reglamentada en el Código Civil. Esta ley, al contrario, lo que busca es que una vez se hayan superado esos 10 años de que la persona haya poseído, como el asentamiento se puede hacer por una o más viviendas, entonces una entidad, digamos, de un municipio, digamos la alcaldía de Bucaramanga, puede decir, mire, esa casa, estas 3 casas que están allí asentadas, no tienen riesgo de perderse por las situaciones de derrumbamiento o algo. Invierno. Invierno o digamos no están en la ribera de un río. Superado esto, el mismo municipio, como ya hablábamos que se puede arrogar ciertas funciones que le corresponden a los privados, puede declarar que ese predio que le correspondía a un privado lo puede una especie de expropiar del dominio, y esa expropiación del dominio permitirla para colocar en titularidad a la persona que viene en el asentamiento, que es una de las cosas más importantes de esta ley. Esta ley permite que el municipio expropie de conformidad con la ley 388 del 97 a las personas que no han ejercido su derecho de dominio en un predio privado. La entidad territorial la puede expropiar siguiendo esos parámetros e indemnizar con un valor muy favorable para la administración, es decir, con el 10% del valor del avalúo comercial. Con esto expropia y entrega la titularidad a esos asentamientos. Entonces, fíjese que faculta a las entidades para que promuevan en cabeza de sí mismas las expropiaciones de conformidad con la ley 388 del 97, los artículos 61 en adelante, y al expropiar con las condiciones propias del artículo 58 de esa misma ley, la entidad municipal puede terminar o extinguir ese derecho de dominio, que era a lo que me refería con el tema de la constitucionalidad al principio del programa, y una vez haya expropiado a esa persona de ese derecho de dominio, pueda entregarle a los ocupantes o a los acentuados el derecho pleno de la titularidad mediante también un acto administrativo. Doctor Carlos, usted lo acaba de decir, el término expropiación hila muy delgado de la mano de los derechos fundamentales de las personas.
310-245-8548. Tenemos mensaje de uno de nuestros televidentes. Doctora Marlene. Mi nombre es Yolanda, sí. Mi nombre es Yolanda. Vivimos en la vereda Guatiguará de Piedecuesta, zona de invasión. Tenemos 30 años de estar aquí y estamos luchando porque nos legalicen. ¿Será que esta ley le ayuda a doña Yolanda? ¿Será que le ayuda para agilizar este tema? Porque son 30 años, 30 dice ella, años ya, luchando, sí, luchando. Efectivamente, doctora Marlene, y a la televidente, le ayuda en la medida en que faculta al municipio de Piedecuesta a que realice todos los trámites necesarios después de realizar el inventario del que allá hablábamos, para que se legalice ese barrio y mediante actos administrativos pueda ordenarse tanto la apertura del folio grande, que esto, para que los televidentes lo entiendan, es un gran lote, el gran espacio es un folio de matrícula inmobiliaria, que después va a ser, digámoslo, cada uno de los lotes o cada una de las separaciones o linderos va a dar un origen a un folio de matrícula, digamos, individual. Entonces, esta ley, claro que le ayuda, porque podrá el municipio de Piedecuesta realizar las gestiones o adelantar las gestiones necesarias que le permitan la individualización de estas zonas para que pueda legalizar este tipo de asentamientos que, según lo que dicen, son 30 años, seguramente ya debe tener o debe contar con todos los servicios públicos. Entonces se enmarcaría en aquellos asentamientos ilegales consolidados, no los ilegales precarios, sino los consolidados. Sí, señor. Sí, señor. 310-245-8548. Tenemos una llamada de uno de nuestros televidentes desde el barrio Oasis. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Es para comentarle algo. Bueno, mi madre tenía unos apartamentos en el barrio Oasis. Resulta que ella eran 226 metros de tierra. Entonces el vecino, casi a salir a la otra calle, el vecino se puso bravo porque mi mamá compró ese terreno y entonces él quería que mi mamá le vendiera un derecho. Bueno, entonces mi mamá se lo vendió para quitarse ese fastidio, digámoslo así. Bueno, y resulta que ellos le dieron 1.500.000 de arras hace más de 4 años y esta es la hora y ellos no le han vuelto a dar ni un peso. ¿Ahí qué se puede hacer? Y mi mamá falleció. Doña Nubia, muchísimas gracias. Bueno, doctora Marlene, doctor Carlos, yo creo que son dos situaciones, dos procesos distintos, ya que la madre de doña Nubia falleció y tiene ese problema de linderos con el vecino y una compraventa que hizo sobre un derecho. No sabemos si es un derecho de servidumbre o qué fue lo que alcanzó a vender la señora. ¿Qué fue lo que vendió la señora? Pues tendrían que iniciar por abrir la sucesión para obtener ellos el título de ese predio y poder reclamar el resto de la deuda, doctor Carlos. Sí, yo veo acá que hay 3 particularidades del mismo caso. El primero de ellos es que ellos no saben si efectivamente, al parecer, la señora posee o genera un derecho de posesión sobre una extensión adicional al lote que tiene, según le entendí. Esa extensión adicional al predio que al parecer tiene, vendió una parte a un vecino o a un circundante sin saberse cuáles son los límites, entonces ahí viene el segundo proceso. Y la señora fallece. Recuerden que de acuerdo a lo establecido por el Código Civil, los herederos tienen derechos y obligaciones respecto del patrimonio a heredarse. En ese orden de ideas, es claro para la ley que si esos herederos, si la causante de la sucesión realizó un contrato sobre ese predio en los términos en los que los hubiera realizado, pues tanto ellos están convocados a respetar el pacto realizado por la señora como facultados para exigir el restante pago que al parecer no les ha dado. Ahora, dentro de ese mismo, los herederos también son representantes de los bienes. Recuerde que el Código Civil dice que los herederos son representantes de los bienes particulares que están sujetos a heredarse, y en ese orden de ideas ellos pueden adelantar
el respectivo proceso de deslinde de amojonamiento que les permita establecer sobre cuál es el predio que se realizó y cuáles son los linderos del mismo. Y en tercera medida, ya lograr una adjudicación del mismo, de ese predio o de las exigencias propias a esa persona mediante un proceso ejecutivo para que pague las obligaciones, ya sea un ejecutivo para que cumpla o ya sea una acción reivindicatoria para que se devuelva y se indemnice lo pagado. Doctor Carlos, doctora Marlene, vamos a una pausa comercial. Enseguida, en nuestro último bloque, vamos a dar respuesta a esas preguntas, esas inquietudes que ustedes nos han generado a través de nuestra cuenta Facebook, Canal TRO, y con las conclusiones de este programa. Ya regresamos. Bueno, vamos con una de las preguntas que tienen nuestros televidentes a través de Facebook Live. Nos dice Luz Sanabria. Hace 17 años compramos unos lotes, tenemos luz legal y agua de pilas públicas, pero somos llamados asentamientos humanos en el barrio Luz de Salvación, segunda etapa. Supuestamente ya hicieron protocolización para legalización de eso hace varios años, pero nada que nos legalizan. ¿Será que nos perjudica o nos favorece la ley 2044 de 2020? ¿Qué le podemos decir, doctor Carlos, a nuestra televidente en este caso? Sí, mira, yo creo que a la televidente se le puede decir que efectivamente le favorece. Esta ley tiene una condición, y es que dentro de los 6 meses siguientes el Ministerio de Vivienda deberá reglamentarla para que le permita, digamos, a las entidades territoriales que acudan ante el ministerio y así puedan legalizar estos procesos que ya vienen adelantándose y, digamos, sanearlos en distinta forma para terminar, digamos, su proceso de saneamiento general. Ahora, yo diría que le favorece porque ya ellos cuentan con servicios públicos, ya son reconocidos por una entidad municipal y lo único que falta es el proceso de titularidad. Último mensaje de uno de nuestros televidentes de la ciudad de Cúcuta. Buenas tardes, doctores. Soy Silvina González, vivo en la ciudad de Cúcuta, Comuna 6. Tengo una inquietud para ustedes. Quiero decirles que vivimos hace más de 40 años en un terreno ejido. Tenemos la mejora, pero no tenemos la propiedad de terreno. Tenemos el catastro a mi nombre, los recibos del agua, la luz y el gas, pero no tenemos propiedad de terreno porque el terreno no es de la alcaldía, que no es del Estado, ni... Bueno, vamos a tratar de darle lo más breve posible la respuesta acá a nuestra televidente, que al final nos estaba diciendo que el terreno es de un particular. Doctor Carlos. Sí, señor, es de un particular y tienen que adelantar el proceso de prescripción adquisitiva ante un juez civil, acreditando pues la titularidad o los actos de señor y dueño para que un juez, mediante la sentencia, dictamine la propiedad sobre el predio. Bueno, doctor Carlos Doña Montañez. Silvina requiere contratar los servicios de un profesional del derecho para que le adelante este proceso. Urgente necesita un profesional de derecho, sí señora, desde hace 40 años lo necesitaba. Doctor Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Actúe en Derecho. A ustedes muchísimas gracias y a la Universidad Manuela Beltrán que nos permite estos espacios de socialización del derecho con las personas que más lo necesitan. Doctora Marle, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Reinaldo. Muchas gracias, doctor Carlos. Nos vemos mañana. Y a ustedes nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz tarde.